Hoy en Visión Rural conoceremos la opinión de expertos agrónomos sobre las formas existentes de policultivo. Además, conoceremos todo sobre el galardón al mejor exportador de Agexport. Hoy en Visión Rural hablaremos acerca de los beneficios de una práctica que podría ayudar a muchos guatemaltecos que viven en el área rural, el policultivo, el cual puede brindar alimento a toda una familia y además de poder comercializar todos los excedentes. El policultivo o policultura es aquel tipo de agricultura que usa cosechas múltiples sobre la misma superficie, imitando hasta cierto punto la diversidad de ecosistemas naturales de plantas herbáceas y evitando las grandes cargas sobre el suelo agrícola de las cosechas únicas, también llamadas monocultivo. Esta práctica incluye la rotación de cosecha, multicultivo, intercultivo y cultivo en callejones. El policultivo, aunque requiere a menudo más trabajo, tiene varias ventajas sobre el monocultivo. La diversidad de cosechas ayuda a evitar la susceptibilidad que los monocultivos tienen a las plagas. La palabra milpa la hemos distorsionado ahora, y ahora milpa es un maizal, donde solo hay maíz. Mientras que en la antigüedad la milpa era un policultivo, donde la persona que cultivaba ese pedazo iba a él con la esperanza de encontrar primero maíz, ¿verdad? Segundo, en el maíz, en la caña del maíz se enredaba el frijol. El frijol le fijaba nitrógeno al maíz para alimentarlo. El suelo estaba cubierto de ayotes de diferentes especies, ¿no? Y esos ayotes también protegían y conservaban la humedad. Si usted toca una hoja de ayote, es así áspera, tiene espinitas. Eso evitaba que las plagas o gusanos se subieran a los otros cultivos. Pero ahí podía arrancar también plantas de macuyo, plantas de quilete, chiles de diferentes especies, verdolagas para comer, otras hierbas para sus animales que tenía en casa. Y también ahí había sombra donde almorzaban abajo de un aguacate que habían sembrado a través de los años, de una nona, de un árbol de ramón o brósimo, o juste. Y todo eso era un policultivo porque estábamos cultivando muchas cosas en un mismo terreno, usando el espacio para varios cultivos. Otra característica de los policultivos muy importante es que si bien en un policultivo puede haber, por ejemplo, maíz, frijol, árboles, frutas, todo, los rendimientos no van a ser iguales que si fuera un monocultivo, ¿verdad? Una manzana, solo maíz, solo frijol. Pero los policultivos se miden por la suma de todos los beneficios que da. Primero la suma del frijol, de las frutas, del maíz, del forraje, de los árboles, de los palos, la leña, todo. Eso hace mucho más productivos que un maizal simple. Por ejemplo, un estudio en China divulgado en Nature demostró que si se plantaban varias variedades de arroz en los mismos campos de producciones, crecían un 89%, en gran parte debido a una gran disminución dramática del 94% de una incidencia de plagas, lo cual hizo que los plaguicidas no fueran necesarios. Cuando nosotros hablamos de monocultivo, que quiere decir un solo cultivo, hasta para las plagas tienen un único hospedero, tanto de enfermedades como insectos, y lo que va haciendo es que sea más problemático y más costoso cultivar una sola especie. Nosotros en la plantación de café, ahí tenemos asociado musáceas, son especies
banano morado, banano injerto, banano manzana, banano de seda y plátano. Y además hay unas especies maderables como cedro, ujuste, el famoso ramón, que el fruto es tan nutritivo y los mayas lo utilizaban dentro de sus dietas y raciones con altísimo contenido de proteína. Y yo sí creo de que, para contestar su pregunta muy puntual, sí es muy beneficioso y urgente que se pueda trabajar ya tanto a nivel de micro, pequeño como mediano productor, un cultivo asociado o el policultivo que usted me preguntaba. Entra ahora mismo a Facebook, búscanos como Visión Rural y dale me gusta. Interactúa con nosotros, tu opinión es muy importante. La mayor variedad de cosechas proporciona el hábitat para más especies, por lo que aumenta la biodiversidad local. Este es un ejemplo de la ecología de reconciliación o biodiversidad servicial dentro de paisajes humanos. El policultivo es uno de los principios de la permacultura. El monocultivo es aquel donde las plantaciones son de gran extensión y se cultiva una sola especie, con los mismos patrones, orientando una similitud genética, utilizando los mismos métodos de cultivo para toda la plantación, como control de pestes, fertilización y alta estandarización de la producción, lo que hace más eficiente la producción a gran escala. Casos frecuentes de monocultivo se dan con el maíz, caña de azúcar, café, banano, entre otras.
Una de las principales razones por la cual los agricultores a nivel mundial adoptan policultivos es que frecuentemente se pueden obtener un mayor rendimiento en siembra de una determinada área sembrada como policultivo que de un área de monocultivo o aislada. Yo soy proclive a lo orgánico. Yo sí creo que los agrónomos, tanto los agrónomos como los veterinarios, hemos pecado de separar lo agrícola con lo pecuario, y para mí las dos cosas van de la mano. Pongamos en nuestro caso, nuestro fuerte es producir cerdos, carne de cerdos. Entonces esa excreta del cerdo, nosotros hay un proceso donde la separamos y la usamos ya sea para fertilización de cítricos, de café, de lo que usted quiera. Incluso es parte de la ingesta que le damos a la lombriz coqueta roja. Otra parte la utilizamos para preparar una ingesta de bovino de carne. Entonces ya se complementó lo que podría otra gente decir esto es un desperdicio, es una basura. Nosotros no tenemos ese concepto de desperdicio o basura. Nosotros lo utilizamos para producir lo agrícola, la excreta del cerdo. Y de las aguas que ya fueron separados lo sólido, nosotros producimos gas metano para generar energía eléctrica o calefacción en las maternidades de los cerdos. Y esa agua cuando sale del biodigestor que ya produjo metano, es un agua tan limpia que la usamos para crianza de tilapia, caracoles, ranas, y ahí se complementa. Ese sitio lo mantienen limpios los peligüeyes. Ahí tenemos pato y gansos. Entonces la misma deyección del ganso va fertilizando el agua de los peces para producir el fitoplancton. Entonces yo sí creo que tiene que ir asociado lo pecuario con lo agrícola y se complementan perfectamente bien. Este aumento en el aprovechamiento de tierra es especialmente importante en aquellos lugares del mundo en donde los terrenos son pequeños debido a las condiciones socioeconómicas y donde la producción de los distintos cultivos está sujeta a la cantidad de tierra que se puede limpiar, preparar y desmalezar, generalmente en forma manual en un tiempo limitado. Síguenos en Twitter como @Visión Rural. La tarea para el futuro es poder entender mejor la dinámica y complejidad de los policultivos para que este sistema pueda refinarse, transferirse y adaptarse de manera que se obtengan beneficios predecibles. Yo pienso que la nutrición sana y adecuada y sobre todo dosificada es la base de una buena salud. La mayoría de veces comemos de más, algunos se comen lo de otros, otros no comen lo que deberían de comer. Y yo creo que sí se puede, eso debe de empezar desde que somos niños, ¿verdad? Porque ya cuando somos jóvenes nos quieren meter las verduras y todo y no aprendimos a comerlas. Y estamos desperdiciando muchas cosas que tenemos en nuestro medio a costos ínfimos, como es nuestra biodiversidad. Hay muchas plantas con nutrientes riquísimos. Tenemos la verdolaga, que es una rica fuente de hierro y que nace sola, nadie la cultiva, solo es de aprovecharla, ¿no? Tenemos la chaya que ya se mencionó acá, tenemos el quilete o el bledo, también tenemos el ramón puramente guatemalteco, ¿no? De la región maya. Tenemos una gran variedad de frutas nativas, pero todo eso lo cambiamos por cosas que no tienen nada de alimento.
El hecho de aumentar la biodiversidad de la vegetación mediante el uso de policultivos no es la panacea para resolver los problemas de producción y protección de cultivos, pero puede ofrecer a los agricultores opciones potencialmente útiles para disminuir la dependencia de insumos externos, reducir al mínimo la exposición a los productos agroquímicos, aminorar el riesgo económico, la vulnerabilidad nutricional y proteger la base necesaria de los recursos naturales para la sustentación agrícola. Yo diría que en un área pequeña de una manzana usted puede conjugar lo que hablábamos, lo pecuario con lo agrícola, especies valiosas en proteína para alimentar las gallinas, los patos, los chompipes, las cabras o los peligüeyes, y tener sus árboles frutales como aguacate, mango, todo lo que, papaya, incluso pepino. O sea, yo creo que eso le serviría a uno para mantener a uno su familia y poder vender el excedente. Yo no estoy en contra de que no siembren maíz y frijol, porque ya es tradicional en la dieta, pero sí variar un poco y romper ese paradigma del monocultivo, ¿verdad? Sino que asociar con especies leguminosas que ellos tienen la particularidad que fijan nitrógeno del aire al suelo y al final de cuentas fertilizan el suelo. Y las plagas, como le digo, se van diseminando porque no tienen solo una especie donde nutrirse. Y del mismo estiércol de los animales usted usa para su fertilizante para esas plantas. Yo sigo siendo fiel creyente de que tiene que ir de la mano lo agrícola y lo pecuario. El papel de los policultivos en la agricultura de países desarrollados se expandirá probablemente en la medida en que los agricultores se den cuenta de los beneficios económicos de esta práctica y se fomente las variedades de cultivos y prácticas de manejo que mejoren los beneficios de los sistemas existentes y se nos permita volver a los orígenes de la agricultura de nuestros ancestros.